aquí aparece un enemigo mortal de la pedagogía, que es la lógica lineal. Mortal de la pedagogía del creador, la lógica lineal. Es decir, veranos, entre septiembre y junio, curso pedagógico, luego tal, y entonces yo voy haciendo espacios compartimentados que encadenan, no se sabe cómo. Cuando realmente lo que debería haber, como en la vida, yo por ejemplo, tú me ves que estoy trabajando, trabajo todo el año. Y a lo mejor precisamente en esta semana, el jueves y el viernes, estoy en el Concertgebouw de Holanda con mi mujer en un concierto estupendo, por ejemplo. Y el sábado, el domingo que viene, me pillas otra vez trabajando. Trabajo, desalienar la vida es esencial. Desalienarla. Y eso no es una certidumbre mía, sino de un vecino mío que es escultor, muy conocido, Julio López. Varias veces me lo he encontrado la mañana de Navidad, el día de no sé cuántos, tal, yendo a su estudio. ¿Qué haces? ¿A trabajar hoy? Claro, ¿por qué no? Exactamente igual que el hombre del campo, que tiene 2 fiestas al año. Es verdad que los domingos trabaja menos, pero se da una vuelta a ver las cuadras, lleva a los animales, hace tal, echa un vistazo aquí, que le paga. Está ocupado todo el tiempo. Entonces esta situación no alienada de la vida es esencial en el trabajo creativo y en la formación del creador. Por lo tanto, intentar desmontar esto sería uno de los, digamos, de los objetivos institucionales de un centro de formación de la arquitectura. Primero. Por ejemplo, declarando que una escuela de arquitectura es sobre todo un centro de trabajo. Hola Andrés. Bueno, te han dicho muchas cosas y como yo soy ultracatólico sé que me vas a escuchar. Perdóname si me pongo bipolar, siempre hemos discutido acerca de mi determinismo y siempre nos reíamos con ello. Bueno, primera bipolaridad. Hay personas generosas y personas no generosas, ¿vale? Digamos que esas personas generosas serían las que hacen transformaciones en los demás, y las que no son generosas son las que hacen transacciones con los demás. Esta sería la segunda bipolaridad. Y tú, Andrés, fuiste una de las personas más generosas que he conocido de lejos. Nunca pedías nada a cambio, solo dabas y transformabas. Se puede ser generoso con el dinero, con el apoyo intelectual o emocional, y se puede ser generoso, que es lo que tú eras, contagiando ilusión. Porque, y lo hemos hablado, sabemos que esto, aunque parezca muy simple, que esto de la docencia es un asunto de contagio de ilusión. Y esa era tu magia. Contagiabas ilusión a los estudiantes, a tus amigos y sé que a tu familia. Y si has dejado tanto virus de ilusión y te has contagiado a tanta gente, pues no te has muerto tanto como los que se han ido sin dejarlo. Te quiero mucho y nos vemos seguro. Me gustaría poner en valor la labor pedagógica de Andrés, primero en la escuela, donde en un entorno de imposición estilística predominante, él promovió siempre entre sus alumnos la búsqueda de la identidad creativa a través de debates abiertos. Y en el ejercicio de su profesión también buscó siempre superar la normativa y las arquitecturas de catálogo con una investigación constructiva a través del detalle. Su legado va a permanecer porque todos los que tuvieron la suerte de estar impregnados por sus enseñanzas ya están hoy en día transmitiéndolo en esa transformación de la sociedad que Andrés comenzó. No me cabe decir más que muchas gracias, Andrés. Sabíamos qué es lo que no queríamos que pasara. Eso sí que fue clarísimo. El lugar común fue, no queremos pensar que el buen arquitecto es así o es esto, es este, y que hay que hacerlos así. No. Y tampoco que el estudiante, por otros caminos, adivine
las circunstancias no explícitas para simularlas y validarse a través de ellas. Queremos realmente entrar al eje de la cuestión pedagógica, a la formación del estudiante. Eso fue como lo primero. Y no directamente en la arquitectura, no en las prácticas arquitectónicas profesionales, no. En la capacidad de respuesta, de desarrollo, una mirada, eso fue enseguida, una nueva mirada sobre la realidad. Eso fue enseguida. No hay creador que no tenga una personal mirada, que no se construya, se habilite una personal mirada y novedosa sobre la realidad. Eso fue, por ejemplo, algo muy inmediato, el modo de ver la realidad, de mirar a la realidad, el contexto como protagonista, la sostenibilidad inherente en términos de tecnologías duras y tecnologías blandas. Ya enseguida apareció la arquitectura con fecha de caducidad, por ejemplo, el microproyecto. Todo eso fue como una especie de catarata de asuntos que desmontaron el programa, el sitio, la parcela, todo eso fuera. El croquis, el anteproyecto, la maqueta, con estas secuencias, todo eso fuera. La idea, fuera. Todo eso fuera. Eso fue como en el primer curso ya, ya teníamos, ese espacio ya empezaba a ser horizontal, ¿entiendes? Ya nos podíamos poner de pie, o sentarnos, o recostarnos en un espacio que empezaba a sustentarnos, ¿no? Se fue haciendo cada vez más complejo, más grande, y abrirse ventanas más grandes hacia afuera. Hola, me llamo Isabel. Me alegra poder participar en este homenaje a Andrés Perea, quien para mí fue uno de los mejores profesores de la escuela. Junto al GEP aprendí, yo creo definitivamente que la arquitectura no era tanto la construcción de espacios fijos o monolíticos o unívocos, sino más bien la construcción de dispositivos capaces de generar espacialidades múltiples, simultáneas al mismo tiempo, capaz de generar interacciones de distintos tipos entre distintos cuerpos y generar eso, historias y múltiples significados, ¿no? Que tanto en el mismo momento puede ser como, por supuesto, a lo largo del tiempo. Yo creo que esa forma de pensar el espacio y la arquitectura me ha marcado desde entonces, sin duda, aunque actualmente no esté ejerciendo como arquitecta. Trabajo ahora como investigadora en el CSIC, en un proyecto de investigación en Atenas, en Grecia, sobre cómo colectivos independientes de artistas, de activistas, de investigadores o de organizaciones de base y iniciativas así como autónomas o independientes generan conocimientos relacionados con las luchas locales y que son relevantes para la transformación social y ecológica. Y cómo todo eso genera geografías emergentes y reemergentes en la ciudad y usos del espacio y local y bueno, diferentes formas de usar, de reivindicar el espacio y de tener un día a día. Entonces, te agradezco mucho por eso, Andrés. Yo creo que tu legado sin duda va a seguir influenciando a muchas generaciones de arquitectos y arquitectas. Muchas gracias. Como constructivista, que tiene sus técnicas, una pedagogía, una escuela pedagógica tiene sus técnicas, ¿no? Una de ellas muy importante es el estado de pura libertad. Bueno, los roles son: el estudiante es el protagonista del proceso, el profesor. Yo, por ejemplo, estoy consiguiendo sustituir la palabra alumno por estudiante. Es difícil, ¿eh? Todo el mundo habla mis alumnos. No.
Yo ni mis estudiantes, los estudiantes que cursan conmigo o que cursan en mi curso. ¿Por qué? Porque es que hay inherentes muchos vicios que tienen que ver, que ponen en cuestión la libertad y el protagonismo del estudiante en el proceso. Si es mi alumno, el protagonista soy yo, no él. ¿Entiendes? Entonces, el estudiante es el protagonista y ha de serlo en situación de extrema libertad. Tiene que sentir que es capaz de hacer lo que le dé la gana. Y que el profesor, el docente, es un mentor. Es como un compañero de viaje, pero solo un compañero de viaje, que ha viajado ya, es muy experto, ha dado la vuelta al mundo, es un gran viejo patrullero, y lo ve con la prudencia de cuidar, de atender, de sobre todo proveer de los mecanismos y optimizar el proceso, optimizar solo el proceso del estudiante, quitándole maraña, probablemente intentando que él mismo pueda mirar con mayor claridad los asuntos, no cambiarle el paisaje, nunca quitar complejidad, nunca simplificar, nunca simplificar. Eso es gravísimo en la formación de un creador. Simplificar, gravísimo. La complejidad está aquí y si aparece más. Si aparece más. Pero oiga usted, ¿y qué va a pasar? Toma decisiones. Tú tienes que tomar las decisiones. Ante este mundo complejo, toma decisiones. ¿Cuáles? Ensaya comportamientos, construye. Correcto, ¿no? Y en ese estado de libertad es tanto más real como cuando el estudiante verifica que el riesgo es compartido. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues quería aprovechar la oportunidad de hablar en este bloque tan bonito que habéis creado sobre la creatividad, sobre un aspecto de los muchos, ¿no?, súper relevantes que tenía Andrés, que era su capacidad no solo de descubrir la creatividad individual de ti, ¿no?, que eso era la leche. O sea, Andrés se ponía enfrente de ti y te empezaba, era como un espejo, ¿no?, te empezaba a sacar tus rarezas, tus miedos, tus cosas increíbles, absolutamente todo, ¿no?, que te quedabas como en shock, en plan de qué ha pasado aquí, Dios mío, ¿no?, de dónde ha salido todo esto. Sino no era solo capaz de hacer eso, sino que era capaz de que nos diéramos cuenta de lo maravillosas, de las capacidades, de las herramientas, de las cosas increíbles que tenían los demás, ¿no? Que yo creo que esto es algo muy, muy, muy especial y algo que es una de las claves de otra de las grandes creaciones de Andrés, que ha sido como el construir creatividad colectiva, ¿no? Que eso me parece la leche. Entonces, esta creatividad colectiva era tan increíble que su objetivo no era ni hacer cosas bonitas, ni seguir la moda, ni tampoco decir qué es lo que estaba bien ni lo que está mal, qué es la arquitectura buena ni la arquitectura mala, ¿no? Como de eso no iba nada la conversación, sino que esa creatividad colectiva era un lugar, era un espacio precioso, lleno de sinceridad y de profundidad para sentir, ¿no?, la creatividad por los poros. Eso era impresionante. Entonces todavía me acuerdo como si fuera ayer, bueno, de todas esas noches sin dormir, haciendo concursos, pensando en ideas locas, ideas que no eran ni para este concurso ni para otro, o sea, daba igual, era como divagar, como con la mente, con la imaginación, con todo. O de todas esas muchísimas cervezas que todos nos hemos tomado en el patio de la escuela, ¿no?, hablando de la arquitectura, de la vida, de la existencia, porque al final todo era una especie de amalgama, ¿no?, donde todo se mezclaba, al llegar a ese nivel, ¿no?, de profundidad. Así que nada, quería aprovechar este vídeo para comentar eso y para darte las gracias, Andrés, por todo lo que nos has, o sea, cómo nos has enseñado a vivir y a disfrutar de la creatividad desde la entraña, ¿no? Y a disfrutar de la arquitectura y de la vida de una forma tan libre y tan maravillosa. Muchas gracias, Andrés. Muchas, muchas gracias. Te queremos. Hasta luego. La enorme complejidad que conlleva un grave error de la práctica de la producción proyectuales, de la práctica proyectual, de proyectos,
Muchas veces, no muchas veces, yo diría que habitualmente simplificar el problema al estudiante. Por ejemplo, la arquitectura de repertorio. Primer curso, caseta de perro. Segundo curso, no sé qué. Y al final se acaba con una catedral. Bueno, Aeropuertos, sí. o aeropuertos. Esto es un error gravísimo. Pero no porque, bueno, tan error es eso como ponerles en primer curso una ciudad de 500.000 habitantes. Complejidad y cantidad y complicación no es lo mismo, ¿eh? Una ciudad de 1.500, además de compleja, es complicadísimo el tema. Entonces no se trata de eso. Puede haber un asunto muy abordable, pero suficientemente complejo para que se vaya testando en esa difícil, más que difícil, como diría yo, sí, la palabra que me viene es la sofisticado itinerario de las decisiones creativas. Es un itinerario muy sofisticado, por múltiples inputs, outputs, y porque te mueves en un territorio muy complejo. Entonces, no simplificar eso es fundamental. Admitir que la complejidad está ahí significa que solo leer la complejidad, entenderla y asumirla hace falta un determinado nivel de partida que debe progresar, que es el que yo llamo un nivel universitario, de la universitas. No es un nivel escolar, sino un nivel universitario. Se contemplan las cosas más dialécticamente, por ejemplo. Hay una interacción muchísimo mayor, mucha mayor incertidumbre que no inhibe de tomar decisiones, que está presente en esa lectura de la realidad y de los datos y el conocimiento que se maneja, etc., ¿no? Formar un universitario, lo primero. Buenas tardes a todos. Estoy aquí en unos jardines de una casa en Villa de Leyva, en Boyacá, a 160 kilómetros de Bogotá, lugar donde nació Andrés hace 83 años. Y quería un poco tenerlos de fondo para rememorar el lado colombiano de Andrés. Debo decir que yo no fui alumna de Andrés, sin embargo sentí a Andrés siempre como un gran maestro, como un gran mentor. Voy a mencionar tres cosas que admiro enormemente de él y que he intentado, he aprendido de esas y he intentado seguir aprendiendo de ellas. La primera es esa pasión por hacer las cosas, por enseñar, por la arquitectura, por proyectar, en esa fuerza de vida que tenía y que nos transmitía continuamente, en esa pasión y esa fuerza que no disminuían con los años, sino que cada vez se hacían más fuertes. Es muy envidiable eso. Y en segundo lugar, esa importancia del dibujo a mano, la aprendí estando en su estudio y él tenía esta idea tan bonita de pulsar el espacio mediante el dibujo, de pensar que esa línea va pensando, va avanzando, que va pensando mientras avanza, pero que también duda. En el camino hay crisis, se agregan como nuevos elementos, digamos que también como esos nuevos elementos harían parte como de esa complejidad que quería abordar, de contener elementos diversos, de tener como todas esas cartas sobre la mesa y de cierta manera pues ese dibujo iba resolviendo, iba tomando decisiones, iba resolviendo dudas y se hacía presente en el trazo, en ese camino, en esa construcción. Y digamos como que de esa manera pues se construía, se transformaba, pues cambiaba el dibujo, pero se transformaba el espacio y digamos que se transformaba también el pensamiento. En, ese yo creo que es una lección bonita, aparte, como en términos de la complejidad, como en el proceso creativo que nos deja Andrés y de la que podemos seguir aprendiendo. Gracias Andrés por esto y por muchas otras cosas. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Nosotros tuvimos un curso, un hallazgo del GEP, uno de los grandes hallazgos del GEP, de los más impresionantes. Fue un programa que hicimos que se tituló aquel curso Descubre la fruición del trabajo creativo, que es descubre el goce de crear, el goce de crear.
Entonces, es fundamental el contemplar, desde un punto de vista, si quieres, hasta muy poco moral, probablemente muy poco moral, pero sí como una invocación a las fuerzas de la naturaleza para que nos sean propicias, como si fuese el trabajo creativo un acto chamánico, no un acto moral. No es una ceremonia trascendente, sino casi un acto chamánico. Es una ceremonia que tiene mucho que ver de desintencial, de posaciones de tal, de antropología, de fuerza, de propias condiciones físicas, ¿no? De estar, pues, un poco así, ¿no? Entonces, descubrir esa fruición del trabajo creativo. Y recuerdo que todo el curso fue una serie de test que se hacían a los estudiantes. Uno de ellos, por ejemplo, era, no me acuerdo qué cuestión se les planteaba, que lo que se valoraba lo que habían gozado haciendo el trabajo. Directamente. Fue que ellos se valoraran lo que habían gozado haciendo el trabajo. Llegando a un lugar, no era haciendo papeles, llegando a un lugar y lo que habían gozado. Y que reflexionaran sobre ello. Y que si no estaban, que en un momento de otro proceso no gozaban, que dejaran eso y que empezaran otra cosa. Que no podía ser no gozar. No tener una actitud lúdica, ¿verdad? Un poco lúdica e insensata, un poco irresponsable. Y al especular hay que ser un punto irresponsable. Bueno, lo primero, aunque sean unas circunstancias muy tristes, felicitaros por organizar esta jornada. Me hubiera encantado haber podido estar ahí en persona. Y bueno, y para hablar de la colaboración y Andrés Perea, pues bueno, yo lo primero, como resaltar su capacidad de generar todo un ecosistema a su alrededor, primero de un grupo docente excepcional, de una calidad muy elevada, de la que, bueno, me siento como privilegiada de haber podido disfrutar y haber podido aprender. Y su capacidad para generar, por un lado, este grupo docente, pero luego todo un ecosistema que se iba creando a partir de personas, de estudiantes que iban pasando por el grupo de exploración predictoral, con los que luego se seguían estableciendo relaciones, ¿no? Yo me acuerdo después de pasar por ese curso, de volver a contar algún proyecto, de mantener esa relación, ¿no? Y también con otras personas que habían formado parte. Me parece que eso es algo muy a resaltar, y cómo eso además se bebía en las propias clases, cómo se partía ya de un acompañamiento por parte de los docentes a las estudiantes y las estudiantes, y además mucho en los proyectos, cuando se presentaban los proyectos, casi lo más importante era también el debate que se generaba entre los propios estudiantes después. O sea, primero participaban los estudiantes que ahí debatían, y después ya los docentes resaltaban alguna cosa, aportaban, y muchas veces se incidía sobre que lo más interesante había sido lo que se había debatido a partir de esa presentación. Y luego otro tema fundamental, que no sé si está tan relacionado con la colaboración, pero que me parece también fundamental, es este planteamiento que se hizo desde el grupo de exploración proyectual. Yo, en el momento en el que participé, era en 2006, 2007, previo, o sea, momento burbuja, en el que ya se reflexionaba sobre cómo eso iba a estallar en algún momento, y qué capacidades tenían los arquitectos y las arquitectas para proponer, para reflexionar sobre la complejidad de la realidad, y realizar propuestas desde ámbitos que podían ser muy diferentes, y en particular también el tema de la sostenibilidad, que Andrés yo creo que apoyó muchísimo ya desde las jornadas que se realizaban en la escuela, que yo, por ejemplo, a mí me influyeron muchísimo, toda la aportación de información, los proyectos que hacíamos durante esas jornadas, como luego eso lo trasladábamos después. Y bueno, y especialmente nosotras, bueno, que realizamos luego un documental que se llamó Agronautas, y en el que Andrés, que quiso participar y además quiso después estar al tanto de algunos pasos del proyecto, y bueno, quería resaltar también ese compromiso suyo con este tema. Y nada, muchas gracias.